Hola amigos, bienvenidos, Dios me los bendiga. Hoy vamos a realizar un estudio bíblico en el Evangelio según Marcos del capítulo 8, en el versículo 31 al 38. Así que pedimos a nuestro Señor y Padre de nuestras vidas que nos bendiga y nos guíe con su Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te pido que en este hermoso momento tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, guiándonos con sabiduría y guiándonos a través de tu gracia y tu favor para poder comprender, Señor, esta palabra y hacerla para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, primero vamos a realizar la lectura de esta parte del Evangelio. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a revisar unas partes importantes de este pasaje bíblico. Primero debemos entender que este pasaje marca el punto donde Jesús conduce a sus discípulos de un entusiasmo lleno por milagros a la comprensión del propósito verdadero que tenía nuestro Señor, el Mesías, aquel a quien tanto tiempo ellos habían esperado. Es aquí donde se revela la tensión entre la mente humana y el propósito divino, entre el deseo de poder y la necesidad del sacrificio. Este pasaje que acabamos de leer no solo describe el camino de Jesús, porque ciertamente describe este proceso que tiene que ser entregado por autoridades, tiene que ser también muerto, debe de morir para que pueda cumplir con su propósito y pasar un proceso entre la entrega y la muerte para llegar a ese propósito que tiene Dios, ese plan redentor para la humanidad. Pero también nos muestra el llamado a cada creyente, porque dice que el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Dice de esa manera la palabra. Es decir, debe morir el yo para abrazar la cruz y vivir para el gran reino de nuestro Señor. Porque no se trata únicamente de religión, sino que se trata de rendición. Debemos entender que el discipulado no es un camino de privilegios, sino de participación en la cruz que lleva a la vida. Vamos a comenzar a revisar unas partes de este pasaje que acabamos de leer. Y comencemos en el versículo 31, porque dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario. Veamos esta parte que dice, era necesario. Esto no se refiere únicamente a una necesidad personal o algo que se le ocurrió a Jesús decir, sino que se refiere a una necesidad divina, una parte de la voluntad del Padre. No era algo circunstancial. Jesús no va hacia la cruz por obligación humana. Mira, hasta dónde llega el amor de nuestro Señor, porque no va por obligación, sino porque está cumpliendo con el plan redentor de Dios para la humanidad. Esta es la prueba o la manifestación más grande de amor que tiene nuestro Dios hacia nosotros. Y este deber expresa la soberanía del Padre en la historia de la salvación. Por eso aquí debemos de preguntarnos o hacernos la siguiente reflexión, meditar en ella.
¿Será que reconozco que los procesos difíciles de mi vida pueden ser parte de una necesidad divina para formar a Cristo en mí? ¿Será que lo que estoy pasando en este tiempo es necesario para que Cristo forme mi carácter, para que Cristo forme mi personalidad, forme mis pensamientos, o para que la mente de Cristo esté sobre mí? ¿Será que todo eso es lo que estoy pasando? Porque si lo revisamos conforme a lo que pasó nuestro Señor, Él actuó por voluntad divina, por amor, por decisión personal. No actuó por obligación humana, ¿sí? No actuó porque alguien, alguna persona se lo haya impuesto, lo haya obligado. No, Él actuó por voluntad propia, por ese amor para cumplir el gran plan redentor de Dios. Luego nos dice que nuestro Señor menciona, debe de padecer mucho, ser desechado y ser muerto. Tres acciones que muestran un sufrimiento muy grande por el cual nuestro Señor debe de pasar. Padecer, ser desechado y morir. Esto revela que el camino del reino no se trataba de conquista política, sino de una redención por el sacrificio. Recuerda que en este tiempo Roma estaba por encima de los judíos, del pueblo de Dios. Lo gobernaba Roma. Ellos eran dirigidos por este pueblo y entonces ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que se levantara y derribara a todo Roma para que su pueblo fuera libre y pudiera coronarse como el rey de Israel. Pudiera levantarse y colocar el reino de Dios. Ellos miraban un reino físico, un reino político. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús, cuando les demuestra el proceso por el cual debe pasar, cuando les revela el propósito que tenía Dios para la humanidad, tal vez los discípulos en ese momento no lo llegan a comprender, porque ¿cómo es posible que alguien que tanto tiempo ellos han estado esperando para que derrotara al enemigo que los estaba oprimiendo en ese momento, diga que tiene que morir antes de hacer lo que ellos pensaban? Entonces, ellos no comprenden. Es por eso que también nuestro Señor dice esto, que están poniendo, le dice a Pedro, ¿estás poniendo o estás pensando en las cosas de los hombres? Estás poniendo la mira en la cosa, en la humanidad, no en lo divino, no en lo celestial. Cuando este versículo o este pasaje nos menciona que Jesús debe de ser tomado y entregado por ancianos, por sacerdotes, por escriba, eso está representando un rechazo institucional, recordándonos que muchas veces la verdad de Dios puede incomodar los sistemas humanos. La verdad de Dios no únicamente incomoda sistemas humanos, también puede incomodar nuestros propios pensamientos cuando la palabra llega directamente a nuestra alma, llega directamente a nuestro corazón. Llega a incomodar, llega a confrontarnos, tal vez sería la palabra correcta. La palabra de Dios, cuando meditamos en ella y el Espíritu Santo llega y nos permite entenderlo, en ocasiones llega a confrontarnos porque tal vez nos puede provocar darnos cuenta de las condiciones en las que estamos y reconocer en cuáles deberíamos de seguir. Es decir, salir para caminar en algo mejor, dejar lo malo para comenzar algo nuevo y bueno. Debemos entender que en la tradición cristiana primitiva, este texto nos muestra el entendimiento de que la gloria del Hijo pasa necesariamente por la cruz. Es decir, ni iba a existir victoria sin entrega, ni resurrección sin muerte. Era necesario el paso de la cruz para que el plan redentor de parte de nuestro Dios actuara de una forma soberana sobre toda la humanidad. También recordemos que antes
En el Antiguo Testamento nos muestra que los sacerdotes debían de entregar una ofrenda para que los pecados de la persona o del pueblo fueran redimidos. Ahora aquí también Jesús está diciendo que los que lo tenían que entregar eran los sacerdotes, eran los principales. Entonces, nuevamente los sacerdotes, si lo vemos desde este punto, los sacerdotes también nuevamente tenían que hacer un sacrificio más delante de Dios, que en este caso iban a entregar al Cordero, al Hijo, a nuestro Señor. El último sacrificio tenía que ser entregado en manos de los sacerdotes para que actuara también el plan redentor de Dios. Mira cómo todo lleva una sincronía. Ahora, veamos la parte de Pedro. Pedro y la tentación del camino fácil. Cuando Jesús les está explicando, vamos ya en un punto número 3, cuando Jesús ya les está explicando cuál es el verdadero propósito aquí en la tierra de parte de Dios, Pedro tal vez se incomoda, volvemos otra vez, la palabra de Dios llega a confrontarnos, llega a incomodar sistemas humanos, y en este caso le tocó a Pedro, porque Pedro es incomodado, es movido por lo que había escuchado, y él llega a reprender a Jesús, intentando apartarlo del sufrimiento. Es como que cuando alguien te expresa algo, algo que tú ves que le va a incomodar, que le va a producir daño, es muy natural que tal vez tú actúes y le digas, oye, no vayas, no te acerques, porque en lugar de hacerte bien te vas a producir un daño más grande. No te conviene ir allá porque vas a sufrir, ¿sí? Es lo mismo que estaba haciendo Pedro con nuestro Señor. Pedro en su mente humana intenta salvarlo de un sufrimiento que él ve grande, porque ellos sabían cómo era el paso de la cruz a través de los romanos. Ellos sabían o habían visto probablemente este castigo de la cruz, cómo eran azotados las personas y cómo eran colocados en esa cruz. Entonces Pedro humanamente estaba o tenía en sus pensamientos querer evitar que Jesús pasara por eso, pero no se había dado cuenta que estaba oponiéndose al plan redentor de Dios. Entonces, esta actitud, la de Pedro, refleja el conflicto entre la lógica del mundo y la mente de Cristo. Mira, la lógica del mundo siempre tal vez va a ver o va a tratar de reconocer aquello que favorece siempre a la vida misma. Si esto me hace daño, no lo sigo. Si esto me hace bien, me mantengo ahí. Esa es la lógica humana. Pero la mente de Cristo es totalmente distinta. La mente de Cristo se va a mover por su poder, por su amor, por sus pensamientos, dándonos cuenta que el amor al prójimo es parte de nosotros mismos también. Jesús identifica esta acción de Pedro. Lo identifica como algo que proviene del enemigo. Lo identifica porque, mira, algo curioso. El enemigo no quería, date cuenta, hay que pensar en esto, porque en esto nos muestra algo muy curioso. Siempre es muy común que nosotros lleguemos a pensar, a creer, que este enemigo, sus intenciones siempre son querer hacer daños en nuestras vidas, acabarnos, destruirnos. Siempre es muy común que pensemos que él está pensando en las cosas fatales y peores para nosotros. Pero aquí, él no quiere que Jesús muera. Él está evitando que Jesús vaya a la muerte. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no le convenía que Jesús pasara por ese proceso. Él quería de una manera utilizar sus medios para evitar que Jesús pasara por ese plan divino de la cruz para la redención. Él quería evitarlo y quería aparentar que lo mejor estaba del lado donde Pedro lo estaba hablando, lo estaba diciendo. Por eso utiliza este medio y esta influencia para evitar ese proceso por el cual Jesús
tenía que pasar. Por eso nuestro Señor lo identifica esta acción que trata de evitar el plan redentor de Dios y le dice a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahora vamos también a la parte de nosotros como discípulos, porque también hablamos que este pasaje nos muestra el llamado al discipulado. Este es el punto donde todo discípulo debe decidir o donde todos debemos de tomar una decisión. Y te invito a que reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Seguiré a Cristo solo cuando entiendo su plan? ¿Solo cuando veo que todo es bueno? ¿O también cuando no lo comprendo? ¿O cuando veo que no pasa algo, pero mi confianza sigue puesta en Él? O sea, es decir, estoy avanzando con Cristo porque confío en Él y mi fe está en Él a pesar de que no vea que ocurren las cosas, pero me sigo manteniendo en Él. ¿O lo estoy siguiendo únicamente porque estoy observando que muchas cosas buenas me están pasando? ¿Dónde está mi mirada? ¿Está mi mirada en las cosas de los hombres? ¿O está mi mirada en las cosas de Dios? Hay que reflexionar en este punto. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Aquí, si lo vemos, podríamos representar que Pedro está representando la iglesia en su humanidad. O sea, una fe que confiesa a Cristo, pero lucha por aceptar la cruz. Y a veces como personas podemos aceptar a Cristo, pero seguimos luchando con aceptar o con reconocer nuestro llamado a tomar nuestra cruz. Es fácil aceptar a Cristo a través de una oración, y no me lo tomes a mal, pero lo más difícil es caminar con esa cruz todos los días. Es decirle a Dios, hoy tomo tu cruz y la sigo porque sé que tu carga no es grande. Sé que tú vas conmigo. Sé que tú me acompañas, sé que tú me redimiste, sé que tú me amas, sé que soy tu hijo, sé que tú me has llamado, sé que tu gracia está sobre mí. Y avanzar por fe y no por vista. Por eso a partir de hoy debemos siempre pensar en todos los días, ¿estoy dispuesto a tomar hoy la cruz y caminar con ella para que el plan de Dios, en el cual pensó por mí desde un principio, se cumpla? Y es aquí donde debemos también de comenzar a caminar, de comenzar a dar todo de nuestra parte para Dios. Dios, sin embargo, debemos entender que va formando a sus discípulos, a sus hijos, probablemente a través del dolor redentor y no de la facilidad. Porque en ocasiones es necesario atravesar procesos que formen nuestra vida, que formen nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de ser, todo de nosotros, para que cumplamos un propósito más grande. Dios no nos va a mantener únicamente todo el tiempo en la comodidad. Y no quiere decir que eso sea malo. Va a haber un momento en que Dios también, estando con Él, vamos a sentir esa comodidad. Pero antes de ello tenemos que atravesar un proceso, un cambio, una transformación nueva. Mira, nuestro Señor fue entregado y atravesó un proceso de su entrega hacia la muerte. Ese proceso fue de sufrimiento, fue de dolor, para que pudiera cumplir ese propósito. ¿Y qué hay de nosotros entonces? ¿Qué hay de nosotros? Esto es como la fe. Si te das cuenta, mientras todas las cosas que pasen en tu vida, todas las situaciones que están en tu vida sean buenas, tú vas a decir, tengo fe, mi fe está activa, mi fe está 100% puesta en Dios. Pero a veces, en ocasiones pasa que cuando llega algo que no pensábamos o no esperábamos y nos llega a mover, entonces tal vez ahí es donde se viene tu fe abajo,
Porque verdaderamente tu fe no se va a medir por la comodidad en la que estés ahorita. Tu fe se va a medir por la capacidad que tenga para enfrentar aquellas situaciones que vengan adelante y te quieran derrumbar. Ahí es donde se va a medir tu verdadera fe. Ahí es donde se va a evaluar. Esto es como en un salón de clases. El conocimiento del alumno no se va a medir únicamente por estar sentado y escuchando a su maestro todas sus clases, todos los días. Se va a medir hasta que llegue un momento de evaluación, hasta que llegue un examen. Ahí se va a medir verdaderamente su conocimiento. ¿Qué tanto él ha decidido aprender? Lo mismo con Dios. Veamos el siguiente punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Aquí Jesús establece el manifiesto del discipulado, porque debemos negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo, es decir, negarse, renunciar al dominio del yo, tomar la cruz, aceptar el proceso de morir a lo que impide el propósito divino, es decir, dejar todas las cosas atrás y comenzar a caminar con Cristo. Eso es seguirlo, caminar tras Cristo, no delante de Él. Porque ¿qué caso tiene ir delante de Él? No me va a poder guiar si yo voy delante de Él. Necesito ir tras de Cristo. Negarse podemos entenderlo como rechazar la propia autoridad sobre uno mismo. Ya no va a ser mi autoridad, ya no va a ser mi voluntad, sino va a ser la voluntad de Dios sobre mí. Tomar la cruz no es aceptar cualquier carga, sino identificarse públicamente con Cristo. Tener esa seguridad de decir, soy un hijo de Dios. Soy un hijo amado de Dios. Y seguirlo nos va a demostrar una acción continua, un discipulado diario, no un evento puntual ni emocional. Debemos de tomar en cuenta que seguir a Cristo nos va a llevar a algo profundo, algo que van a hacer de ti todos los días. No va a ser ocasional, no va a ser puntual, no va a ser emocional, porque seguir a Dios únicamente por emociones, porque hoy me emocioné en un punto en la iglesia, entonces todo lo que venga adelante no va a tener una base sólida. Debo de estar verdaderamente en Cristo para poder seguirlo. Por eso debemos de permitir que Él me transforme, que Él nos transforme hasta el punto de perder tal vez mi comodidad para que pueda ganar una comunión con Cristo. Y si hablamos, vamos a poner un ejemplo para poder entender esta parte de la comodidad. Es muy fácil tal vez orar durante el día. Pero ¿qué tal y si te propones orar en la madrugada? Levantarte de mañana y orar con Dios. Salir de la comodidad de tu cama, del lugar donde descansas, para levantarte todos los días a una misma hora y meditar con Dios, orar con Dios. De esa comodidad. Hay que dejar comodidades para levantarnos delante de Dios. El punto número 5 dice la paradoja de la vida y la pérdida. En el versículo 35, el apóstol nos dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Parece que Jesús se contradice en este punto, en este momento, pero en verdad lo que Dios nos quiere hacer es que nosotros lleguemos a una reflexión más profunda para comprender estas palabras. Porque aquí nuestro Señor no está hablando de la vida física, está hablando de nuestra alma, la importancia que tiene el cuidado de nuestra alma para Dios. Si lo vemos desde este punto de vista, pudiéramos leerlo de la siguiente manera. Porque el que quiera salvar su alma, la perderá. Y el que pierde su alma por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Mira, aquí el Evangelio es un punto de inflexión importante en nuestra vida. Porque el Evangelio llega a redefinir la vida. Y es el Evangelio, la salvación del alma, la cual es el punto principal o el núcleo principal del discipulado cristiano.
El discípulo de Dios debe de tener presente en su vida para la salvación de su alma el Evangelio de Dios, el conocimiento de cada una de las palabras que nos van a ayudar a conocer, a transformar y a renovar nuestra vida para que nuestra alma sea salvada. Por eso el Evangelio cambia, transforma completamente nuestra vida. Porque si lo vemos desde este punto, de acuerdo al versículo 35, el mundo puede llamar ganancia a muchas cosas. A muchas cosas, demasiadas, principalmente materiales, éxitos, profesiones. Todo eso el mundo lo puede llamar ganancias. Pero Dios en algún momento eso lo puede llamar pérdida. No porque sea malo, sino porque a veces este tipo de cosas o situaciones o sentidos que le queremos dar a nuestra vida a través de los conocimientos o pensamientos del mundo pueden llegar a transformar nuestra alma en otro sentido y llenarla, por ejemplo, de vanagloria, de egoísmo, de orgullo, de todo tipo de cosas que Dios no está de acuerdo que existan en nuestra vida. Por eso Dios le llama pérdida. No quiere decir que tal vez por dedicarse a una profesión, Dios ya dijo que eso es pérdida. Es pérdida porque esa profesión tal vez está transformando nuestra vida en algo diferente que no es agradable a Dios. Pero si la enfocas en algo que está alineada a la voluntad de Dios, entonces Dios ya no la va a llamar así. Porque el Evangelio ya lo transformó, ya lo tocó, ya lo llenó. Y lo que Dios llama pérdida, lo que el mundo ve como derrota, Dios lo transforma en victoria. Mira, todo lo contrario. El mundo lo puede llamar pérdida, pero Dios lo llama victoria. El hecho de estar en oración todos los días, en el estudio de la palabra de Dios, tal vez hay quien pueda llamarlo pérdida de tiempo, porque tal vez lo más importante para otras personas puede ser dedicar tu tiempo, tu vida a algo que produzca dinero, un ejemplo. Pero eso a lo que ellos llaman pérdida, nosotros le podemos llamar victoria en Dios, porque al final es Dios el que transforma todas las cosas para bien, porque Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y no de mal. Por eso aquí la palabra vida no es biológica. La palabra vida se refiere al alma, es decir, al propósito que tenemos en el reino. Jesús enseña que solo cuando se entrega la vida en obediencia es cuando descubrimos el verdadero sentido, es cuando encontramos nuestro propósito en la vida. La pregunta existencial que podemos estar haciéndonos constantemente y decir, ¿para qué fui creado? ¿Para qué fui llamado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? Únicamente le encontraremos sentido cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y comenzamos a obedecerlo de una manera completa y plena. En ese punto vamos a encontrar a través de Dios y su dirección ese propósito que es importante para el reino. Veamos el siguiente punto, el valor del alma. Y es que en el versículo 36 y 37, nuestro Señor nos está hablando de una gran importancia que tiene nuestra alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mira, aquí podemos hablar de un contexto materialista. Y esta pregunta sigue siendo tal vez la más radical de todas. Porque tal vez, ¿quién no quiere construirse un patrimonio? ¿Quién no anhela hacer cosas importantes para su familia? Pero cuando no tenemos la dirección de Dios, esos pensamientos pueden desviarnos o llevarnos hacia otros caminos que pueden provocar que nuestra alma se pierda y van a evitar que nuestra alma busque constantemente a Dios. Por eso, el alma es el centro eterno de nuestra vida, del ser humano. El alma es el centro. Y nada temporal o no hay aquí en la tierra algo que pueda salvarla. Únicamente Dios. Únicamente Dios puede rescatarla. Y ese rescate va a ser viviendo únicamente por Él.
alineándonos a su obediencia, a su voluntad. Mira lo que dice en el Salmos 49. El Salmo 49 nos hace una referencia o también se asemeja a lo que nuestro Señor está enseñando en este punto. Dice en el versículo 7 al 9, pero no hay precio que valga la vida, ni se le paga a Dios para salvarse. La vida es muy valiosa. Aquí también está hablando del alma. No está hablando de una vida física, sino del alma. Ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. Nuevamente, date cuenta esta conexión bíblica que existe con este Salmos y el pasaje de Marcos que estamos estudiando, porque nos está enseñando que la salvación del alma no es únicamente por méritos propios, no es por cuenta propia, no es por esfuerzo personal, sino a través del poder de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia, de la redención que nos otorgó a través de la vida de su Hijo, a través de la sangre del Cordero de Dios, únicamente ahí. Por eso aquí te invito a hacer una reflexión personal. ¿Has invertido más energía en conquistar al mundo que en cultivar cosas buenas para la salvación de tu alma? Debemos de pensar dónde estamos dedicando más tiempo. Yo sé que hay necesidades, hay prioridades y no estoy diciendo que las dejemos de, o dejemos de buscar aquello para solventar estas cosas, porque Dios también se ocupa de ellas y nos otorga los medios, el conocimiento, los pensamientos para conseguirlo. Pero todo debe de estar alineado a su voluntad. Todo debe de estar conforme a lo que Él ya escribió, ya estipuló, ya ordenó. Esa búsqueda de oración debe de ser constante. Yo sé que en ocasiones cuesta levantarnos a orar, o en ocasiones tal vez te vas a dormir y se nos olvida ponernos a orar, pero es ahí donde debemos de levantar y tomar fuerzas para hacerlo todos los días, leer la Biblia, orar todos los días, hablar con Dios, meditar en su palabra. Son situaciones que nos van a llevar a cultivar nuestra alma. El hecho de que dediquemos 40 minutos, una hora en la meditación de la palabra de Dios o en la lectura de su palabra, ayuda a fortalecer nuestra alma, porque de qué manera nuestra alma podrá tener ese conocimiento de Dios si no estamos tomando lo que Dios dejó para nosotros. Nuestra alma únicamente se va a alimentar de la palabra de Dios, va a ser rescatada a través de Dios si nosotros dedicamos tiempo a Dios. Nuestra alma no tiene el poder suficiente por sí sola como para entender qué dice, por ejemplo, el Salmos 23 o el Salmo 91, o qué dice el Evangelio, el Evangelio según Juan, según Marcos, según Mateo. No, necesita que nosotros tomemos esa palabra y le demos lectura y meditemos en ella para que nuestra alma la pueda comprender y se alimente de ella. Y por último, el último punto que vamos a tocar es vergüenza y fidelidad. Versículo 38, porque verdaderamente en este versículo nuestro Señor nos está llamando, nos está haciendo mención de algo importante. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, vergüenza. El que se llegue a avergonzar de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. El discípulo no se mide por lo que cree. El verdadero discípulo se mide por el valor, por esa valentía que tiene para confesar a Cristo en medio de una generación que no cree o una generación incrédula. El verdadero discípulo no se va a medir únicamente por tener fe y tenerla guardada. Se va a medir por demostrar esa fe a otras personas. El valor que tenemos para confesar a Cristo. Porque yo puedo tener ese conocimiento, puedo tener una fe fuerte, tal vez pasado por diferentes pruebas, diferentes procesos y Dios me ha dado la victoria en cada uno de ellos. Pero si de mí no tomo o de mí no sale el valor suficiente para confesárselo a otras personas y decirle, yo conozco a un Dios grande y poderoso que me salvó de esta situación, de esta enfermedad, de este proceso.
Si no tengo el suficiente valor, ¿de qué manera las otras personas podrán darse cuenta tal vez del poder de Dios? ¿De qué otra forma las personas se van a dar cuenta de este gran poder que tiene Dios? Porque verdaderamente todos dicen creer en Dios. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Ellos siempre te van a decir, bien, gracias a Dios. Saben que existe Dios. Entonces, ¿será este valor que nosotros debemos de tomar para demostrarles esta fe que tenemos en nuestro Señor y ellos también sean llamados a este punto central del Evangelio? Y aquí hay algo importante, la fe silenciosa no va a transformar el mundo. El testimonio valiente sí lo va a hacer, porque lo va a confrontar al mundo, pero no lo va a confrontar con peleas, no lo va a confrontar con gritos, lo va a confrontar con amor y con la verdad en Dios. De esa forma, la fe en el Evangelio, la fe en nuestro Señor, transformará a muchas personas. Por eso nosotros debemos de colocar la parte que nos corresponde en el reino. Y quiero dejarte este punto importante. El discípulo maduro no busca la aceptación del mundo, sino que busca la aprobación del maestro. Ya no debemos de preocuparnos por buscar que el mundo nos acepte o seamos aprobados por el mundo, cuando sabemos que mucha parte de este mundo únicamente está buscando esfuerzo personal o méritos propios para alcanzar la victoria y se han olvidado de Dios. Nosotros debemos de buscar la aprobación de nuestro maestro, el gran maestro, que es el único que nos va a enseñar y nos va a guiar para que nosotros estemos alineados a su voluntad. De esta manera, amados hermanos, podemos decir que concluimos este pequeño estudio bíblico de este pasaje en Marcos. Así que espero en Dios que a partir de este estudio permita que también, así como nosotros hemos llegado a esta profundidad, también tú lo puedas hacer. Y si está en ti compartirlo tal vez a tus amigos, a tus familiares, a tus hermanos de la iglesia, hazlo, comparte este video, comparte este mensaje. Y también, si quieres utilizar este mensaje para predicarlo en tu iglesia, hazlo. Lleva este mensaje, lleva esta palabra a más personas y bendícelos con ella. Así que recuerda, suscríbete a nuestro canal Dios en mi vida alcanzando almas, porque vamos a seguir compartiendo más estudios bíblicos como este. Así que Dios te bendiga, los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente estudio bíblico.